propósito de derechos humanos, a propósito de migrantes, con José Antonio Guevara Bermúdez, académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. José Antonio, además, fue director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y es un experto en estos temas. José Antonio, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirme en tu programa. Me da mucho gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. Recientemente, la matanza de Camargo, pues, nos volvió a recordar la impunidad que existe en torno a los casos parecidos a este que han ocurrido de 2010 a la fecha. Tenemos contabilizados cinco masacres después de la de San Fernando, 4, y esta quinta con la de Camargo, y hay pues puntos de coincidencia, la impunidad, pero también la participación de policías y la participación de agentes de migración. ¿Qué opinión le merece este caso de Camargo y qué hacer con los otros casos que siguen impunes? Híjole, Juan Carlos, pues sí, justo tocas los temas más importantes del fenómeno de las violaciones de derechos humanos en México que se consideran desde por lo menos el año 2015 como una crisis humanitaria por las consecuencias que está teniendo en la realización de los derechos humanos, particularmente de los migrantes. En efecto, hay muchos puntos en común en las masacres recientes de los últimos años y el punto fundamental, en mi opinión, por el cual creo que se pueden seguir cometiendo este tipo de abusos es porque los responsables saben que no les va a pasar nada. Saben que no les va a pasar nada porque es una constante en el país, no solo por las muertes y los asesinatos de migrantes, pero lo vimos con el caso del general Cienfuegos, lo vimos con el feminicidio que está ahorita en los medios de comunicación en el estado de Chiapas, lo vemos con los casos de denuncia de violación sexual en contra de un candidato del partido mayoritario en el Congreso, Morena, en el estado de Guerrero. Lo vemos con la detención de Mario Marín en Acapulco, acusado de tortura y otros delitos de naturaleza de derechos humanos en contra de la periodista Lida Cacho. Y bueno, lo vemos con Ayotzinapa, lo vemos con Tlatlaya, lo vemos con masacres como la de Apatzingán. El común denominador son fiscalías en el país que no sirven. Y no sirven porque las personas que están al frente son personas que están puestas ahí para que no funcionen. Los procedimientos de designación de fiscales están completamente sesgados, de manera que los dirigentes de los poderes ejecutivos pongan a sus amigos, pongan a sus compadres, pongan a sus cuates para que no hagan investigaciones imparciales e independientes. Y eso nos tiene con fiscalías que no han sabido modernizarse y aprender a hacer investigaciones de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad como lo que estamos viendo con estas masacres, o crímenes que se cometen sistemáticamente contra sectores de la población, como mujeres, como periodistas, como defensores de derechos humanos, como migrantes, y por lo cual hay una propuesta ciudadana que desde el año pasado se le entregó al presidente de la República después de una marcha encabezada por Javier Sicilia y los hermanos y la familia Levarón, que contiene una serie de elementos para la construcción de una política de verdad, justicia y reparaciones. Dentro de los elementos está, por supuesto, que se cuenten con fiscalías con personas capaces, independientes y autónomas, pero además que se cree un mecanismo extraordinario internacional de apoyo al aparato de justicia mexicano para que se enseñe a hacer investigaciones de graves violaciones de derechos humanos en donde se involucran servidores públicos probablemente del más alto nivel, como lo hicieron en Guatemala con la Comisión Internacional para Combatir la Impunidad, porque es la única manera en la que vamos a salir de este atolladero. Pasan las elecciones, cada campaña electoral que sucede en el ámbito estatal o en el ámbito federal, vienen las promesas de que el nuevo gobierno va a combatir la impunidad y acabamos a los pocos meses de que asumen el poder en exactamente la misma circunstancia en la que estamos antes. Miles de víctimas en el país reclamando justicia e instituciones indolentes e incapaces de hacer su trabajo de manera profesional para llevar a la justicia a quienes han cometido estos crímenes tan atroces en contra de la ciudadanía y en contra de personas que están buscando mejoras oportunidades como son los migrantes en tránsito por territorio mexicano.
Sí, en ese contexto, José Antonio Guevara Bermúdez, académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ¿cuál ha sido el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Y también, bueno, en la coyuntura en donde se ha puesto a discusión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la posible fusión de organismos constitucionales autónomos con dependencias del gobierno federal, aunque no lo ha mencionado así textualmente. En el caso de la CNDH se ha manejado la información de que pudieran proponer la fusión de la CNDH con la Secretaría de Gobernación. ¿Qué opinión le merece, primero, la gestión de Rosario Piedra y, segundo, la posibilidad de fusionar la Comisión Nacional con la Secretaría de Gobernación? Bueno, desafortunadamente me da mucha pena decirlo, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la gestión de Rosario Piedra ha sido lamentable, por decirlo menos. Particularmente si hablamos del tema migratorio y de las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en contra de este sector de la población. Hace un año, más o menos en el mes de febrero, la señora Piedra, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dio una entrevista en donde dijo que no había recibido quejas de parte de las autoridades migratorias ni del gobierno federal sobre violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Y un grupo de organizaciones de la sociedad civil le hicimos llegar en aquel entonces una carta a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos diciéndole: señora, por favor, retráctese de lo que dijo, porque con esta carta le estamos recordando el número de quejas que hemos presentado y de solicitudes de medidas cautelares o de protección para la población migrante bajo custodia del Instituto Nacional de Migración, es decir, en las estaciones migratorias, de señalamientos muy serios como tratos crueles, inhumanos o degradantes, condiciones de hacinamiento inaceptables, tortura en lugares de detención, ingresos indebidos por parte de la Guardia Nacional y cateos de los lugares en donde tienen las personas migrantes detenidas, o cateos o revisiones porque ni siquiera tenían una orden para hacer esa revisión. Entonces le recordamos con esta carta a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual e hizo caso omiso. Hace unos días Animal Político publica un artículo sumamente impactante en donde se demuestra que habían guardado en un cajón de algún servidor público de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denuncias seriosísimas de gravísimas violaciones de derechos humanos de migrantes. Y la respuesta institucional de la señora presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es simplemente decir que va a iniciar una investigación interna para ver quién filtró la información. Es lamentable que estemos viviendo eso. Esa institución tendría que estar al frente de la protección de los derechos de los migrantes, denunciando, visibilizando, recomendando a las autoridades para que cesen esos atropellos que se cometen. Y así podríamos hacer una enumeración importante de otros abusos, los abusos que están cometiendo el ejército en las tareas impropias e inconstitucionales en contra del derecho internacional en materia de seguridad pública, las violaciones de derechos humanos que está cometiendo la Guardia Nacional, y lo que hemos visto en esta gestión de la señora Piedra Ibarra es una Comisión Nacional de los Derechos Humanos completamente complaciente con el gobierno federal, con el presidente de la República, y lo dijimos fuerte y claro desde el principio. La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no goza de la autonomía y de la independencia del Poder Ejecutivo para ocupar ese puesto, y además su perfil no reúne los requisitos que establece la Constitución y la ley, debido a que ocupaba un puesto alto en materia político-electoral, es decir, formaba parte del partido político Morena en un puesto directivo. Entonces, pues nada, me da mucha pena tener que decir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta administración ha sido de las más lamentables que yo he podido observar en los últimos más de 24 años que llevo dedicado a este tema de los derechos humanos. Agradezco mucho que nos haya tomado esta videollamada y que nos compartiera estos puntos de vista sobre la gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la situación que priva en México en materia de respeto a los derechos humanos, especialmente el de los migrantes. Muchas gracias, José Antonio, estamos en contacto. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes.